Bueno chicos, bienvenidos a este video. En esta clase o en esta oportunidad lo que vamos a hacer es ver todas las entradas que metimos en abril desde ahora. Anteriormente yo grabé las del 8 de abril, que fue euro, dólar y Nasdaq, y me acabo de dar cuenta que me salté la del 3 de abril. Así que vamos a ver el paso a paso de la que tomamos el 3 de abril y las últimas 4. Bien, lo que a mí me importa de este video es que ustedes puedan exprimirle el jugo al 100% a esta información, así que agarran lápiz y papel, porque voy a estar dando tips, voy a estar dando esas pepitas de oro que siempre las repito en las clases en vivo y en las mentorías uno a uno. Pero bueno, siempre está bueno repetirlo porque hay algunos conceptos que no están grabados, pero bueno, este les va a quedar grabado. Igual, de todas formas, próximamente van a tener nuevos videos con sus conceptos divididos y explicados. Pero bueno, la idea de este video es que ustedes puedan ver los distintos contextos que se presentan en estas oportunidades que ejecutamos las entradas para que puedan ir afilando el ojo. Ya saben que yo generalmente tradeo el Nasdaq, así que sobre todo les va a ayudar a afilar el ojo en el Nasdaq. Obviamente vamos a tener ejemplos de reversión, ejemplos de continuación, al alza, a la baja, los patrones que siempre vemos en distintas direcciones. Entonces, nada, acuérdense de agarrar siempre algo para anotar y que ustedes lo puedan aplicar también en la semana cuando estén por analizar, que lo puedan hacer. Lo vamos a hacer de una forma organizada, ¿sí? De un paso a paso como siempre, para que siempre puedan tener claro el contexto macro y ir pasando al micro, pero entendiendo siempre lo que hace el precio, entendiendo siempre la acción del precio. Así que bueno, vamos a arrancar por la del 3 de abril, que fue seguramente por inducción y manipulación en la apertura de Nueva York. El 3 de abril, este era nuestro bias, ¿sí? Lo que teníamos acá era que el precio venía bajando y yo a mi izquierda tenía una liquidez externa, sí, que era un mínimo relevante que podía observarse en diario. Por lo tanto, entiendo que el precio viene bajando, que me hace un quiebre a la baja, que me hace un retroceso y que ahora el precio está en un impulso y que probablemente mi zona objetivo, ¿sí? Mi zona objetivo sea esta liquidez externa, lo cual yo veo que el precio arranca. Esto fue, a ver qué día fue para poder... Esto fue jueves, ok, perfecto. Esto era lo que les quería mostrar también, que muchas veces, ¿por qué yo traigo los jueves, no? Que me gusta esto explicarlo, porque los jueves se dan generalmente los movimientos más reales de la semana o aquellos que van a buscar la liquidez. Entonces fíjense lo que hace el lunes. El lunes es esta vela que está acá. Fíjense que no tenemos mucha información, por lo tanto también es una de las razones por las cuales yo no opero los lunes y espero a que el precio me dé información. Yo viendo esta información del lunes, vi esta información después el martes, que el martes no llegué a tradear, o sea, esta cuenta la estrené el jueves, pero fíjense como lunes, martes sube y ya a partir del miércoles, o sea, con esta mecha sube hasta rellenar alguna zona de oferta, que puede ser este vacío que está acá, todo este vacío que está acá, y una vez rellenado el precio, baja y hace el gran volumen hacia la dirección que el precio quiere ir, hacia la dirección del objetivo. Entonces fíjense cómo miércoles y jueves prácticamente el precio sigue a la baja. Entonces el concepto de ver la vela, ¿sí? El concepto siempre de ver la vela del día anterior es preguntarme cómo cerró la vela de ayer. Bien, esta que fue miércoles, esta es la actual que fue el jueves, donde yo metí la operación. Pero esta que fue miércoles, fíjense que ya sí acá tengo información porque cerró por debajo del mínimo del martes, lo cual que me indica que hay un volumen bajista claramente. Entonces yo que voy a estar buscando el jueves, ventas, que me da confluencia o me da coherencia, mejor dicho, con el contexto que yo estoy buscando, que es que vengo a buscar esta liquidez externa. Bien, vamos a pasar a una temporalidad más chica. Dentro de lo que hizo el precio acá, lo que vemos, no lo tengo en 4H, lo que sí lo vi en una hora. Yo siempre me gusta ver el contexto y después ir viendo como esas huellitas que fue dejando el precio y cómo arranca el día. Bien, este es el día del jueves.
Entonces, cuando yo me pongo a analizar 1 hora antes, 2 horas antes, antes de la apertura, me gusta prestarle atención si el precio llegó a frenar en algún lado, siempre ver por qué él frenó. El precio nunca frena porque sí en cualquier precio, sino que siempre hay una reacción. Entonces, la idea es poder buscar esa reacción. Cuando yo veo que el precio hace el quiebre de estructura, sube un poquito, yo dije, bueno, quizás el precio puede venir y hacer un retroceso más profundo, pero lo que yo observo, lo que me da la información el precio es que lo que es Asia y Londres, el precio viene y frena acá el precio y automáticamente ya empieza a cambiar estructura a la baja. Digo, bueno, ¿qué hay acá que hace que el precio reaccione? Y cuando miro a mi izquierda me doy cuenta que tengo un IFBG, ¿sí? Esto anteriormente en el pasado fue un FBG de H1, que era la última zonita de demanda que teníamos que nunca fue respetada. Por lo tanto, va a servir a mi futuro como una zonita de oferta. Bien. Cuando arranca el día, ¿sí? Cuando arranca el día vemos que Asia como que acumula un poquito y lo que hace Londres es sacar los máximos de Asia y reaccionar en esa zonita que teníamos como zona de oferta. Veo que el precio sigue a la baja, me hace un quiebre de estructura claro, ¿sí? Y lo que yo quería ver acá en este caso era, bueno, acá yo entiendo que el precio está subiendo, vamos a ver si realmente esta zonita tiene la suficiente fuerza en la baja como para seguir llevando el precio hacia abajo hasta este objetivo. ¿Qué pasa? Yo marco este FBG, ahora lo vemos porque obviamente ya pasó el precio, pero esto antes era un FBG que yo lo tenía en vista, lo tenía marcado porque quizás el precio iba a ir y reaccionaba al alza, pero no, nunca lo respetó, incluso acá quiso como reaccionar, tuvo una pequeña reacción, pero fíjense que en Londres terminó anulando. Por lo tanto, yo ya entiendo que mi dirección con la cual yo estaba teniendo el bias es bajista y está en confluencia con todo lo que yo estoy viendo de la acción del precio, lo cual yo en la apertura de Nueva York voy a estar buscando ventas. Bien, este FBG que era de demanda pasa a ser una zona de oferta en el futuro. Bien, bajamos de temporalidad para ver mucho mejor el quiebre de estructura que nos hizo acá, que se ve mucho más claro en temporalidades de 15 minutos. Acá sí se ve mejor un poquito el rango de Asia, ¿sí? Como Londres viene, saca estos máximos, reacciona el IFBG de H1 y hace el quiebre a la baja. El precio, fíjense qué es lo que hace. Cuando yo tengo una zona de demanda que probablemente quizás pueda ir a fallar, el precio va a quedar bailando. Fíjense que reacciona, intenta reaccionar, pero no tiene la suficiente fuerza. Eso quiere decir que no tiene las suficientes órdenes a la compra para llevar el precio hacia arriba. Y fíjense en esta mechita, todas estas mechitas que están acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 8 veces el precio estuvo ahí y nunca pudo reaccionar. Cuando nosotros tenemos una zona que tiene potencial de reacción, el precio va a reaccionar rápido al primer toque. Cuando el precio se queda ahí bailando muchas veces, mientras más veces la zona sea tocada, más débil va a ser. Bien, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos la lógica de que acá hay órdenes pendientes, cada vez que el precio entra a esta zona, saca el dinero, por así decirlo, entre comillas, como que saca esas órdenes, o sea, despierta esas órdenes pendientes que estaban, pero se ve que ninguna fue suficiente. Entonces, esta zona que era el FBG de H1 claramente era una demanda, ¿sí? Una demanda que al ver estas reacciones era posible de fallo, o sea, era como una demanda media débil, por todo el contexto que me decía que potencialmente el precio podía ir a la baja. Por lo tanto, cuando yo tengo un potencial contexto que me dice que voy a la baja y tengo una zona de demanda, es probable que esa zona de demanda no sea respetada, porque el contexto siempre es prioridad. El contexto es el quien te dice quién tiene probablemente la fuerza. Entonces, ¿qué hace el precio acá? Antes de la apertura, el precio rompe, ¿sí? Hace directamente ya el cambio de estructura a la baja, generándome un mínimo más bajo, hace un pequeño retroceso en este FBG, que también se podría haber marcado este bloque, bien, que algunos lo podríamos llamar el decisional. Ustedes ya saben, bueno, para los que estudiaron Smart Money,
saben que se le llama así. Yo marqué directamente este FBG. Y en Londres yo quise meter una entrada acá, incluso me sacó break even. ¿Por qué? Porque el precio, siempre que les digo yo, que en la apertura de Nueva York el precio es probable que vaya a buscar algún mínimo o algún máximo. Entonces, como nosotros estamos en contexto bajista, el precio es probable que si quiere ir a la baja, primero saque un máximo, ¿sí? Manipule un máximo. Entonces, yo dije, bueno, entré acá, pero me protegí porque probablemente en la apertura, como los primeros minutos son volátiles y los primeros minutos de la apertura es donde ocurre esta manipulación, inducción, entre comillas, o como quieran llamarle, que básicamente es una sacada de máximo o de mínimo que obviamente tenga sentido, ¿no? En este caso dije, bueno, me protejo a break-even porque si quiere venir a rellenar este imbalance, este FBG que tengo acá, tiene todo el sentido que venga a manipularme este máximo. Entonces, bueno, claramente me sacó break-even y hizo la manipulación. Pero, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta manipulación, nosotros no tenemos que asustarnos con que el precio va a cambiar de dirección, porque tengo que mirar muy bien qué es lo que está haciendo el precio. O sea, si me hace una manipulación de un máximo, teniendo un contexto a la baja, mejor, porque eso me dice que probablemente el precio vaya hacia la dirección que yo quiero ir. Si la dirección nunca cambia por más que yo tenga una manipulación, y la manipulación va a ocurrir en una zona que tenga sentido. En este caso, si nosotros aplicamos los 3 pasos, que es tener una zona de mitigación, ¿sí? ¿Cuál va a ser? La zona de mitigación que yo tenga, voy a tener este FBG o este bloque. Bien, mi inducción, ¿cuál va a ser que tenga sentido? Esta inducción, o sea, esta sacada de máximo que llegue a la manipulación. Y el tercer paso es preguntarme dónde está mi patrón de liquidez, que es donde el precio tenga que ir a buscar. Si yo presto atención, antes de que el precio haga esta manipulación, el precio acá me deja un mínimo igual al anterior. Por lo tanto, esto es el doble piso que tienen los retails, que acá es donde buscan compras, ¿sí? O sea, esto es liquidez. Esto es lo que usa la mayoría que usa chartismo. Ellos entran por el doble piso. Entonces, esto es un patrón de liquidez porque eso va a ser manipulado. Entonces, tengo la zona de mitigación sumado a la inducción y tengo el patrón de liquidez que me dice que el precio va a la baja. Entonces, una vez que yo tengo la inducción, ¿qué es lo que espero? Un quiebre. Un quiebre a la baja, retroceso y ejecuto en una zona que tenga sentido. En este caso, recuerden que toda esta zona rosa, que justo es donde el precio hace este retroceso, era el FBG de demanda que nunca fue, no pudo ser soportado. O sea, fue una demanda débil que se convirtió en una zona de oferta, en este caso, para el lado siempre de la derecha. Entonces, cuando ustedes vean este escenario, en la apertura, no se desesperen porque el movimiento se vaya, porque recién arranca y el Nasdaq lo que tiene es que se suele mover bastantes puntos a comparación de otros activos. Entonces, tienen que ser pacientes a esperar el BOS. Siempre después de una manipulación, esperen el BOS. Tranquilos, que el precio va a volver, capaz tarde 1 hora, pero va a volver. Porque tiene que hacer ese equilibrio del precio. Cada vez que tengo un impulso, tengo que tener un retroceso. Entonces, si ustedes en la apertura ven algo así, no piensen que el precio se va a ir sin ustedes, sino simplemente esperen a que el precio haga su retroceso en su zona que tenga sentido y ahí sí ejecutan. Bien, vamos a ver esta entrada con más detalle en otra temporalidad más micro. Acá estamos en 15, vamos a verla en 5 para ver cómo se ejecutó. Así es como se ve en 5. Acá, sí, voy a hacer zoom. Antes, ¿sí? Nosotros vamos a estar siempre atentas y atentos a la manipulación en la apertura, bien, que vaya acompañado del contexto. O sea, con los 3 pasos, bien. Si yo estoy en la baja, digo, bueno, ¿cuál es mi zonita de oferta que el precio pueda ir? Claramente esta es la más obvia, ¿no? La que el 90% probablemente vaya a buscar. Pero fíjense que si toman este bloque, que es de oferta, fíjense cómo el precio lo saca. Entonces, si yo tengo una zona
de bloque de oferta, que por encima tengo un FBG que nunca fue rellenado, es probable que ese máximo sea de inducción. Bien, entonces esta trampita con los 3 pasos que siempre les repito, que busquen una zona de mitigación que tenga, o sea, que le sumen una inducción llegando a esa zona de reacción. Y después el último punto es ver para dónde está el patrón de liquidez, que eran estos 2 mínimos iguales. Entonces se espera el BOS y ahí se espera el retroceso. Bien, fíjense que acá en 5 minutos el precio te muestra así todo este rango operativo, pero después el precio hace lo suyo, hace su retroceso. Entonces ustedes para asegurarse mejor pueden entrar también en el BOS, o sea, esperando el quiebre de 5 minutos y retroceso de 5. Bien, fíjense lo que hace el precio, viene como a este bloque, o sea, es la misma zona de oferta. Tenemos varias confluencias acá, que el precio de acá, esta sería la zona óptima para que reaccione a la baja, y el precio sigue haciendo su acción de precio a la baja y termina yendo al objetivo, ¿sí? Al objetivo que fue este que está acá, que es esta liquidez externa. Ustedes siempre tienen que tener como objetivo siempre la liquidez externa, alguna zona objetivo de H4, de H1, ¿sí? Siempre a partir de H1 para arriba. Esas son tus zonas objetivas que vos en altas probabilidades sabes que el precio se puede dirigir hasta ahí. Entonces, ¿qué hizo el precio acá? El precio reaccionó a la baja y recién al siguiente día llegó a tocar el TP. Yo esta sinceramente no la dejé correr, la cerré acá en el 1.2 y el precio se fue. Bien, entonces ese fue un trade, el primer trade que metí en la cuenta. Después los de 8 de abril están en el otro video, ¿sí? Que habíamos metido en el euro dólar y en el Nasdaq. Vamos a ver el de 10 de abril. Sí, que fue un jueves también. Fíjense, como siempre trato de tradear los jueves o los martes, y fue compra. Este fue un SL. Vamos a ver qué teníamos en el Daily Bias, qué teníamos en diario como información. Fíjense que el precio, viendo la vela de ayer, no, o sea, lo único que tengo como información es que tengo un gran volumen alcista que cerró esta vela, que fue miércoles, cerró por encima de la vela del martes y del lunes. Por lo tanto, la fuerza está alcista, bien, pero no nos olvidemos que venimos en tendencia bajista. Por lo tanto, también el precio había llegado a una zonita de oferta a mi izquierda. Entonces, digo, ok, voy a ver un poquito más de información, a ver qué es lo que está pasando en temporalidades más bajas, porque si bien mi bias está alcista, voy a ver qué es lo que va a hacer esta vela, porque yo veo que acá el precio, una vez que, fíjense cómo el precio en esta zona, imagínense que acá hay como una línea de forma horizontal. Fíjense que acá tengo rechazo, baja, no pueden soportar esta zona. El siguiente día, rechazo otra vez en esta zona. Recién el miércoles entra volumen al alza y recién ahí puede como anular esta zona, ¿no? Como romper estos niveles de precio. Y el jueves digo, bueno, esta mecha la verdad que no me está ayudando mucho, porque si el precio, si bien tengo un volumen a la baja, el precio en esta zona, ¿sí? Toda esta zona me está dando rechazo. Digo, ok, capaz el precio está queriendo hacer un rechazo para seguir subiendo y terminar con el cuerpo de la vela alcista. Por lo tanto, por eso buscaba, o sea, tenía el daily bias alcista, pero necesitaba como un poquito más de información en temporalidades más chicas para confirmar un poco más la dirección. Bueno, no sé por qué a veces se sale estas fotitos de acá. Bien. Cuando bajo a H1, ¿sí? Empiezo a ver qué recorrido tuvo el precio, ¿sí? Hasta llegar a mi día y mi apertura. Bien. Lo que teníamos del precio era que está alcista. Bien. Claramente en H1 el precio está alcista, porque acá ya tengo quiebres al alza, y este impulso que fue el del miércoles, que fue toda la vela del miércoles,
me generó un máximo más alto, lo cual me hizo todo este desplazamiento y esta fuerza alcista se puede ver. Cuando miro a mi izquierda veo que el precio aún le falta, ¿sí? Le falta rellenar este vacío que hay acá. Por lo tanto yo dije, ok, se pueden dar las compras, pero al ser un impulso tan grande, puede ser que el precio se tome el tiempo de realmente hacer el retroceso, que el retroceso puede tardar un día, 2 días, ¿sí? Entonces yo dije, ok, tengo dos opciones y tengo dos proyecciones para este día y me voy a adaptar a la que mejor se adapte el mercado, que yo me pueda adaptar a él también, ¿bien? Con la que mejor me dé información. Entonces yo dije, ok, ¿recuerdan esta zona? Esta zona fue un martes, si no me equivoco, nosotros acá metimos ventas, bien, hasta un FBG que era de 15. Hasta ahí el precio podríamos tener una baja. Fíjense cómo tenemos cambio de estructura y el precio sigue al alza. Entonces fíjense que esta zonita que era de oferta, yo la marco y las deslizo hacia la derecha como una posible zona de demanda a futuro. Y que también tenía el máximo del martes, que era este PDH. Entonces yo tenía dos proyecciones: o que el precio baje, ¿sí? Que en la apertura el precio me dé movimiento a la baja hasta llegar a estos niveles de demanda, ¿sí? Para rellenar todo este vacío, todo este desequilibrio que me dejó el mercado. O estaba la opción de que el precio se mantenga por el PDH y que me empiece a hacer cambios de estructura al alza. Por lo tanto, si el precio me abría en apertura en esta condición, iba a meter ventas hasta acá, obviamente hasta esta zona de demanda, entendiendo que estoy en un retroceso. Y si me daba este escenario, iba a aprovechar compras, ¿bien? Vamos a ver. Bueno, acá yo paso a 4H y le saco captura porque ya abrió claramente la apertura del precio, la apertura de Nueva York, y veo que el precio de repente me hace este movimiento a la baja y me deja toda esta mecha. Yo dije, o sea, si el precio realmente quiere caer, Nasdaq cae con todo. O sea, a veces, muy pocas veces les puede costar, pero cuando el mercado quiere caer, cae. Entonces, esta mecha es como que, no sé, no me había gustado mucho porque vi reacción al alza. Bien, si bien obviamente estaba en confluencia con mi bias, yo tenía esta zona de demanda, entonces estaba como digo, bueno, el precio quizás a partir de acá puede empezar a subir. Y cuando empiezo a observar las velas, veo que estas mechas, tanto esta como esta, después esta que fue a la baja, al rato se empezó a meter como alcista, ¿no? Y dejando otra vez mecha. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Y cuando miro a mi izquierda, veo que el precio estaba reaccionando a un breaker de 4 horas. Bien, lo cual después refino a 1 hora y me encuentro que había un IFBG que lo había tocado y se disparó al alza. Bien, a ver, no sé si les llegué a sacar captura al IFBG, pero básicamente imagínense que en H1 ustedes acá tienen el último FBG de oferta, o sea, el último FBG bajista que nunca fue respetado, ¿sí? Por esta vela, por este volumen de vela alcista, lo cual en H1 esa zonita la despliego hacia la derecha como una zonita posible de demanda y justo donde está esta mecha. Entonces todo me daba confluencia con que el precio probablemente a partir de estos niveles podía tener reacción al alza. Bajo de temporalidad, a ver, acá se ve un poquito mejor. Bajo de temporalidad, estamos acá en 5 minutos. Pues yo dije, bueno, ya tocó la zona. Cuando me percato de que el precio llegó y empiezo a ver mucha reacción al alza, o sea, mucho rechazo de mechas hacia el alza, digo, bueno, bajo a 5 minutos para ver si me hace un quiebre de estructura en esta zonita rosa que era el IFBG de H1. Lo cual acá se observa el BOS, ¿sí? Tengo el quiebre de estructura, retroceso, ¿sí? Tengo un IFBG más un FBG, o sea, esta zonita, la última zona de oferta, fue anulada prácticamente por esta vela de acá, lo cual el precio ya me indica que ahí reacciona al alza, hay fuerza alcista, espero retroceso y
justo acá también tengo como confluencia un FBG al alza normal de este impulso. Entonces fíjense cómo acá el precio empieza a rechazo y se va al alza. Yo a esta entrada me tocó SL porque agarré mal este desplazamiento. Cuando quise ejecutar acá, la vela justo hizo este movimiento al alza y el precio me aperturó acá. Por lo cual, o sea, me elevó mucho más los pips que yo estaba dispuesta a arriesgar en esta entrada. Entonces es como que dije, ok, estoy un poco jugada, voy a ver qué hace el precio. ¿Y qué pasa? En esta entrada, al ser muchos pips, claramente me duplicó el riesgo. Yo no quería duplicar mi riesgo, así que tuve que poner mi stop loss por esta zonita que después el precio fue a sacarme, obviamente. O sea, era una zona obvia que me iba a sacar, pero tampoco iba a arriesgar de más ni el doble de la cuenta, así que preferí tener un SL con un 0,50 y estar tranquila. Bien. En el caso de que se me volviera a dar oportunidad, iba a ejecutar otra entrada, pero en ese día me parece que no se dio. Esto fue jueves igual. Bien, vamos a ver cuál hubiera sido la confirmación en M1 para ejecutar. Yo la verdad ejecuté tarde, se me fue y me agarró ese desplazamiento. Así que vamos a ver en temporalidad de M1. En M1 se ve mucho mejor. En M1 tenemos, bueno, el boss de 5 minutos, las zonitas de reacción que teníamos en 5 minutos y acá sí tenía ya la ejecución. Esta hubiera sido la ejecución perfecta o la ejecución ideal, que es después de anularme este IFBG. Bien, tengo el último impulso que tiene su último mínimo, su último máximo. Este FBG chiquitito, que acá el precio debería de haber reaccionado a la baja, se anuló. O sea, acá ya me está diciendo hay reacción al alza. Están entrando los compradores. Listo, ahí tendría que haber ejecutado. Y ejecuté como por acá arriba. Entonces ahí me mató el precio. Vamos a hablar también de cuáles son mis zonas de salida, porque obviamente la zona de entrada es muy importante, pero la zona de salida aún más. Si yo hubiera ejecutado esta entrada, mi primer zona de salida, ¿cuál va a ser? El máximo, ¿sí? El máximo este que tenemos acá. Y mi segunda salida fue una zona de reacción en M15. Esto quiere decir que en M15 yo acá tenía un FBG de 15 minutos, lo cual el precio acá podría frenar, ¿bien? Y dar una pequeña reacción. Eso fue lo que hizo el precio. Entonces esa va a ser mi segunda salida. Y después ya mi tercer salida sería la siguiente zonita de reacción, ¿sí? En este caso, bueno, obviamente acá me tocó stop loss, pero si realmente hubiera entrado bien, yo la hubiera dejado correr hasta mi siguiente zona de M15, ¿sí? Por lo general, mis zonas de reacción, ¿sí? Mis zonas de salida son mis zonas de reacción de M15. Bien, o mis patrones de liquidez, que puede ser un doble techo, un doble piso, dependiendo del contexto, ¿no? Y la dirección. Pero esos son mis puntos de salidas. Pero bueno, este error se aprendió y no pasó nada. O sea, después el siguiente día pude tomar el movimiento como corresponde. Fíjense que un SL te ayuda a tener mucho más claro también la dirección y el contexto, ¿no? Si estabas en dirección acertada. Así que siempre piensen que un SL no es pérdida, o sea, es ganancia. Es ganancia en dirección, es ganancia en contexto. ¿Sí? Acuérdense siempre de eso. Y bueno, obviamente ya saben que eso es un dato más. Vamos por el 11, que fue el siguiente día. Bueno, este día fue viernes, ¿bien? El movimiento que yo esperaba, que era el jueves, que yo realmente esperaba que el precio se mueva con velocidad, ¿no? Me terminó dando como la entrada el viernes, ¿bien? Como que el jueves estuvo un poco lento. Entonces, por eso a veces les digo que también traigo los viernes, pero solamente dependiendo del contexto. Si yo veo que un jueves el precio estuvo medio lento, puede ser que el viernes se termine de desarrollar. Bien, entonces, fíjense que esta entrada del 10 de abril, que fue el jueves, yo la metí a las 14:20, o sea, ya es tarde, porque en realidad las entradas se dan entre, fíjense, 11:30, 2:45, 12:30, 12:30, 11.
dentro de todo fue tarde, por así decirlo. Hay algunas entradas que se dan a partir de las 3 de la tarde hora argentina, pero yo la realidad es que trato de estar como lo menos posible. Si me da el movimiento dentro de las primeras horas de la apertura, mucho mejor. Bien, vamos a ver cómo tomamos el siguiente día entendiendo el contexto. Tenemos el siguiente día y tenemos las velas diarias. Bien, ¿qué información teníamos? Teníamos el mismo contexto, o sea, esta era la vela del miércoles, esta fue la vela del jueves, que prácticamente no me dejó nada de información, simplemente me dejó esta mecha de rechazo. Y acá estaba abriendo la vela del viernes. Lo cual el precio, fíjense que llegó un poquito otra vez a esta zona y hizo lo mismo que esta vela. Bien, simplemente que acá digo, bueno, quizás acá puede tener un poquito más de velocidad porque ya en la apertura, sí, un poquito antes de la apertura el precio había bajado y un poquito antes el precio ya empezó a subir. Y digo, bueno, es probable que el día sea alcista, porque si el precio hubiera querido caer, por lo menos esta zonita, sí, que fue la que anuló estos niveles de precio, el precio se hubiera desplazado, hubiera hecho un desplazamiento hacia abajo. Pero no lo hizo, por lo tanto dije, bueno, bajo de temporalidad más chica, 4H, para ver un poquito más de información. Este era el contexto que tenía, dije, bueno, acá tengo el mínimo del jueves. Teníamos que el precio había reaccionado a este breaker que yo tengo acá de 4H, que es el mismo contexto que teníamos en el jueves. Fíjense que el contexto nunca cambia, pueden cambiar algunos detalles nada más, pero el contexto macro nunca cambia. Veo acá muchas reacciones, ¿sí?, al alza y digo, bueno, a ver, vamos a prestarle atención a lo que va a estar haciendo esta vela que recién abría. Bueno, resulta que esta vela, uno dice así, dice, uy, tiene fuerza bajista, pero la realidad es que el precio nunca llegó a cerrar con cuerpo esa vela, sino que empezó a hacer reacciones al alza en ese momento. Yo les relato todo como lo fui viviendo, ¿no? Las capturas que les voy sacando es así, digo, bueno, con este contexto digo, ok, si el precio quisiera subir, ¿no? Porque me está dando claramente muchas señales como que hay mucha reacción al alza, hay rechazo, les cuesta bajar. Digo, a ver, si el precio quisiera subir, ¿cuál sería mi mejor zona de compras? Ahí yo me enfoco en el rango operativo de H1. Cuando yo veo el rango operativo de H1, yo veo que tengo este máximo, ¿sí?, que le corresponde a este mínimo. Este último mínimo, que tiene su respectivo máximo, le corresponde a H1, lo cual nosotros en H1 vamos a ver todo este impulso bajista. Yo bajo de temporalidad a 15 minutos para ver mejor cómo está compuesto el rango operativo. Y acá yo digo, ok, mi último impulso de 15 minutos era bajista. Pero ¿qué fue lo que hizo el precio acá? El precio subió, reaccionó a esta zona, ¿sí? Fíjense que me da un quiebre a la baja, un BOS interno, ¿sí? Yo tengo que ir siguiendo lo interno para entender la dirección, mi zona objetivo de dónde va el precio. Yo veo que acá el precio reacciona a mi zonita de oferta de 15 minutos. Me da el quiebre a la baja. Retroceso normal, movimiento a la baja, ¿sí? Mínimo más bajo que el anterior, máximo más bajo que el anterior. El precio no debería de hacer este retroceso y reaccionar acá a este bloque de oferta y seguir creándome un mínimo más bajo si es que el precio hubiera querido bajar. Claro, pero el precio nunca hizo eso. Entonces, ¿qué hizo el precio? Empezó a subir y otra vez tocó esta zona. Entonces acá, esta zonita de 15 minutos está puesta en color violeta, en color lila, que es una zona de posible fallo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio, fíjense que no tuvo la suficiente fuerza, simplemente hizo un BOS a la baja, un falso BOS, ¿sí? Cada vez que una zona, una posible oferta que yo vea que es débil, el precio te va a hacer un falso quiebre haciéndote creer que el precio va a bajar, pero en realidad eso es una manipulación. Entonces acá nosotros lo podemos observar. Bien, que tengo la zona débil de oferta que hace el precio falso quiebre,
le cuesta generar un mínimo más bajo y ahí el precio, fíjense que ya rompe, ¿sí?, este máximo que está acá, no este, sí que es el relevante, pero por contexto entiendo que el precio, esta zona es muy probable que el precio vaya a sacar o que no lo respete, ¿sí?, que lo anule. Y además, ¿qué me deja como sorpresita? Dos máximos iguales, o sea, está como muy claro el contexto de que el precio está reaccionando a esta zona de demanda y está empezando a hacer la fuerza alcista. Bien, esto pasó obviamente antes de que arranque el día. Bien, así es como se ve el precio en realidad. Yo seguí la acción del precio, lo que hizo el jueves, pero fíjense que cuando abre, ¿sí?, cuando abre el viernes, el precio, este puntito naranja que tengo acá, obviamente falla, ¿sí?, en que generarme un mínimo más bajo. Entonces digo, ok, el precio está alcista ahora. Tengo este impulso que está alcista, está en una zona débil de oferta y encima me está dejando dos máximos iguales. Bien, ¿cuál es mi siguiente zona de oferta? O sea, siempre mis zonas de demanda o de oferta van a tener alta probabilidad en H1, o sea que va a ser como mi zona objetivo. Bien, si el precio quiere venir y caer, ¿qué va a hacer el precio? Va a venir a buscar esta zona de oferta de H1 sacando estos dos máximos. Bien, entonces, entendiendo la dirección, probable dirección que puede ir el precio en mi sesión de Nueva York, yo voy a apuntar a eso, a ver si, evaluar, ¿no?, esa entrada, a ver si desde el punto que está el precio hasta mi punto objetivo, que va a ser siempre mi zona de reacción de H1, ¿me da un ratio riesgo-beneficio que sea válido para mi plan de trading? Y ahí ustedes se van a responder, sí, entro, no, espero y así. Entonces, ¿qué es lo que veo yo acá? Digo, ok, voy a marcar siempre el rango de Asia. Bien. ¿Qué hace cuando apertura el precio? ¿Sí? En Londres directamente va y saca como el alto de Asia, ¿sí?, el máximo, este que está acá, es un máximo que está por encima del rango de Asia y fíjense que es muy mínimo la inducción, pero lo hace. Y esto es en Londres. El precio baja nuevamente, me hace un boss a la baja y algunos acá hubieran entrado en ventas. Bien, pero acá vamos a entender y nos vamos a guiar siempre por mi zona objetiva, mi zona de H1, que es esta que está acá. Si yo tengo todo este impulso alcista, digo, ok, si el precio quisiera hacer un retroceso para subir, ¿dónde lo haría? Entonces ahí empiezo a buscar mis zonas de demanda de este impulso, del impulso que yo tengo más cercano en mi día, antes de la apertura. Entonces ahí veo que el precio tengo en todo este impulso, esto que está acá en verde es un bloque de demanda de H1. Y también tenía esta zonita que era un FBG de 15. Y digo, ok, si el precio en Londres, recién en Londres, con la información que yo tengo en preapertura, digo, bueno, el precio en Londres hizo un boss, pero este boss ¿con qué propósito me lo hizo? Y con venir a buscar esta zonita. O sea, todo impulso, retroceso. ¿Sí? Recuerden, ¿qué es más importante? Tienen que tener muy en claro la jerarquía de las temporalidades. Si este impulso es de H1, ¿qué es más importante? ¿El quiebre de M15 o la zona de demanda de H1? Claramente la zona de demanda de H1. Entonces, acá en Londres sigo el precio, digo, ok, el precio reacciona y fíjense cómo empieza a bajar el precio. Empieza a bajar en escalerita, ¿sí? Y digo, bueno, mi zona que yo tengo de demanda es esta, mi zona de mitigación. Dentro de esta zona de mitigación, ¿tengo una posible inducción que me avale esa zona de mitigación, esa zona de reacción? Ah, este mínimo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hubiera buscado en las compras? Que llegue a mi zona de mitigación, punto número 1, que me haya sacado un mínimo en este caso, porque yo quiero comprar. Bien, entonces cuando yo quiero comprar voy a esperar la sacada de un mínimo. Cuando yo quiera vender voy a esperar la sacada de un máximo. Entonces, tengo acá inducción más mitigación y justo fíjense que este movimiento se da en la apertura. La parte pintada de gris es la apertura de Nueva York. Entonces,
Si tengo que preguntarme dónde está la liquidez que tenga confluencia con la dirección que yo quiera, que tengo que ir, con mi zona objetivo, ¿dónde está la liquidez? Acá, en esta tendencia bajista, toda esta escalerita, toda esta bajista. Acá es donde todos entraron en venta. Fíjense cómo los terminaron sacando. Entonces, punto número 1, mirar mi zona de mitigación. Punto número 2, que tenga la inducción. Sí, que tenga la inducción. Y punto número 3, para no mirar la liquidez por todos lados, entiendo que me dejó liquidez. ¿Sí? Es una liquidez a la baja, o sea, es una liquidez que va en confluencia, porque si yo quiero comprar, tengo que ver la liquidez en una tendencia bajista. ¿Sí? Y incluso también tengo liquidez acá arriba, entonces entiendo que el precio va hacia esa dirección y tiene sentido, tiene probabilidad. Entonces, si una entrada tiene probabilidad, yo voy a buscar confirmación para ejecutar a la compra. Bien, acá bajamos de temporalidad para ver un poquito mejor cómo fue la entrada. ¿Sí? Una vez que el precio, fíjense qué hace el precio, sube 10,5, sube un ratito, sigue, hace quiebres a la baja en M1. Acá algunos entraron en ventas, si no supieron salir en esta zona, el precio se lo llevó. ¿Sí? Acá hay algunos que también volvieron a entrar y claramente acá sí les tocó SL. Bien, pero acá hay un detalle importante, que es la zonita débil de oferta. ¿Quién tiene más fuerza acá? ¿La demanda de H1 o un bloque de oferta de M1? Claramente H1. Entonces, esta zonita de oferta, que fue la última, es muy probable que sea débil, ¿sí? Y si el precio quiere anular esa zona débil de oferta, ¿qué va a ir a hacer el precio? Un falso quiebre a la baja, ¿sí? O alguna manipulación de algún mínimo a la baja. Entonces yo dije, ok, mi último impulso de H1 era este, quizás el precio manipule acá, ¿sí? O como zonita de reacción, ¿sí? De todo este movimiento al alza, tengo este FBG. Y cuando miro este FBG digo, tengo dos mínimos iguales acá antes de llegar al FBG. Esta puede ser mi posible zona de reacción. Entonces acá yo lo que esperé es que el precio me haga un fallo del mínimo, porque acá el precio, si estamos en M1, el precio debería de seguir esta tendencia bajista. Yo acá tengo un impulso bajista, el retroceso, ¿sí? Un máximo más bajo. Acá me debería de haber hecho un mínimo más bajo que el anterior, lo cual el precio, yo lo que buscaba era el fallo y que reaccione a esta zona. Bien, y empezar a ver fuerza alcista, que me haga un IFBG. Acá tengo el primer quiebre de estructura, ¿sí? En M1. Yo acá me adelanté, ¿sí? O sea, esta entrada fue un poquito arriesgada, o sea, precipitada, por así decirlo, pero entendía, estaba segura del contexto. Entonces, si estaba segura, yo voy a ejecutar. Estoy comprando lo más barato posible en esta zona de descuento. Y acá esperé un BOS en M1, ¿sí? Tenía este último impulso, BOS, retroceso, miro acá y tengo un FBG que acá lo anula, ¿sí? Un FBG a la baja que si el precio hubiera querido generar el mínimo más bajo, acá tendría que haber generado rechazo y seguir bajando, pero el precio lo anuló. Entonces, si lo anula, me dice, están entrando compradores. Y yo quiero entrar donde entran los compradores. Entonces, una vez que lo anuló, ejecuté. Mi SL estuvo acá abajo, ¿sí? Debajo de esta última zona de reacción que tuvo el precio. Y fíjense que el precio reacciona, ¿sí? Obviamente yo una vez que ejecuto veo cómo va la entrada, ¿sí? Cómo la voy supervisando y yo una vez que anuló este FBG digo, ok, a partir de acá el precio debería de subir y acá sí romper este BOS que se veía quizás mejor, se veía como más claro, ¿no? Pero entendiendo el contexto yo acá estaba esperando el fallo. Bien. Y bueno, el precio, obviamente, esta zonita de oferta que era la débil, el posible fallo, tenía sentido porque estamos en contexto alcista, teníamos todo a nuestro favor para hacer compras, entonces esta zona era muy probable que el precio lo anule, además de que todos estos mínimos eran generación de un patrón de liquidez, bien que el precio tenía que ir a sacar. Entonces, cuando yo tengo una zona débil de oferta, tengo que buscar siempre que saque algún mínimo.
Bien, en este caso no sacó este mínimo, pero acá había dos mínimos que eran iguales y por debajo tenía un FBG. Por lo tanto, esta zonita es más interesante porque obviamente está por debajo del 50%. Bien. La entrada se terminó dando. ¿Sí? La entrada llegó perfecto a nuestra zona objetivo, que era nuestra oferta de H1. Fíjense que yo tengo el objetivo y lo valido, el recorrido. O sea, ¿realmente vale la pena meter esta entrada? Si no, listo. Ahí yo ya veo si tomo la decisión o no. ¿Ok? Acá en 5 se puede ver mejor, ¿sí? Acá teníamos esta zonita que era la zona de M1 de posible fallo a la oferta. Fíjense como el precio también, o sea, no solamente se pueden marcar las zonitas de M1, sino que también se puede marcar este bloque que tenemos acá de M5, ¿sí? De posible demanda. Porque ahora entiendo que yo estoy en una demanda de H1 o el precio tiene que hacer reacción al alza. Y si realmente el precio quiere reaccionar, esta zona de oferta la va a anular. Pero antes de eso, el precio va a ir a sacar mínimos. Si yo no logro ver el mínimo, puedo bajar a M1 para ver más información. Si se marean mucho en M1, traten de buscar un bloque o algo de demanda donde el precio empiece a reaccionar. Ustedes acá ya empiezan a ver rechazo, ¿no? Rechazo a esta zonita. Fíjense las velas siempre te dan información. Bien, y bueno, el precio terminó llegando al TP. O sea, fue espectacular esta entrada, porque tuvimos los 3 pasos que nosotros buscamos, que es del ciclo de la liquidez del día. Bien, que es mitigación, que esa mitigación, que en la mitigación sería la demanda de H1, o podría haber sido la demanda de 15, ¿no? Pero me dio la reacción acá, o sea, me hizo la inducción acá y se nota el volumen. Bien, entonces tengo la mitigación de H1, la inducción, ¿sí? Que es la sacada de este mínimo, y la generación de liquidez que vaya a la dirección con el objetivo que yo quiero ir. Si yo quiero comprar, voy a ver liquidez acá, ¿sí? En este patrón de liquidez lo vemos como la tendencia bajista. Bien. ¿Por qué les hago ver la liquidez en el último paso? Porque si yo arranco viendo la liquidez por el primer paso, voy a ver liquidez por todos lados. Doble techo, doble piso, liquidez acá, liquidez allá, ¿bien? Y la liquidez por sí sola no tiene validación si no tiene un contexto. Entonces el contexto va primero y por último va la liquidez, que te da más confluencia con la dirección y con el objetivo que vos tenés de esa entrada donde vos quieras ir. Bien, vamos con la del 15 de abril. Bien. Obviamente van a ver siempre el mismo contexto. Fíjense que desde el miércoles, desde esta vela del miércoles, todavía el precio no pudo superar ni el máximo ni el mínimo que hizo el día miércoles. Entonces, fíjense estos días que fueron los que traíamos. Acá vemos, a ver qué día fue este. Este día fue martes. Bien, el lunes, yo siempre les digo, hay que ver la información del lunes porque el martes confirma la entrada. ¿Qué veo acá del lunes? Que prácticamente el precio ni se mosqueó, o sea, no tuvo reacción al alza. Si bien el viernes tuvo esta pequeña, o sea, la compra del viernes fue esta que vimos, o sea, fue la entrada que vimos. El lunes hace este movimiento, cierra la baja y el martes el precio arranca así, dejándome esta mecha. Y digo, puede ser que sea mecha de descuento y que el precio empiece a bajar. Obviamente todo esto es un rango porque el precio nunca supera ni este máximo ni este mínimo de esta vela. Por lo tanto, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo más cerca? Tengo más cerca los mínimos, porque tengo este mínimo y bueno, después tengo estos dos mínimos. Pero principalmente tengo este mínimo, así que es probable que arranque bajista. Lo cual, a partir de ahí, a partir de esa información, bajo de temporalidad. Y en 4H veo que esta vela, ¿sí? Esta vela tuvo volumen bajista. Yo dije, ok, acá, o sea, claramente el precio está dando fuerza a la baja. Digo, voy a ver qué hay acá en temporalidad más chica, porque acá no logro ver nada, ¿sí? Porque si todo esto me impulso alcista, ¿qué hay acá? O sea, ¿por qué el precio frenó acá? Bien, si bien el precio acá el día lunes,
el domingo, perdón, nos abrió con gap, con el hueco que hay entre vela y vela, que generalmente se da entre el cierre y la apertura de un día, son gaps que el precio tiene que ir a rellenar. Es como un FBG, por así decirlo, ¿bien? Son órdenes que quedaron ahí vacías. Hubo tanto volumen que el precio tuvo un desplazamiento. Eso es lo que es un gap. Entonces el precio tiene que ir a rellenarlo. ¿Qué fue lo que hizo hacer el precio? Fue a rellenarlo. En teoría, cuando el precio lo rellena, de acuerdo a el contexto, o sea, si nosotros estamos alcista y el precio rellena un gap, tendría que tener una reacción alcista, o sea, seguir el precio. Pero fíjense que acá esta vela tira mecha hacia abajo, esta no me da información y recién arrancaba esta. Entonces yo dije, ok, voy a bajar de temporalidad para ver qué hay acá a mi izquierda, que el precio está con volumen a la baja. Acá cambio de temporalidad a H1 y recuerdo tener todo este rango operativo bajista, que en realidad es un retroceso, pero sigue siendo un rango operativo bajista. Acá está el IFBG de H1 que no tenía la foto, pero fíjense que el precio acá tiene reacción, ¿sí? Acá tengo fallo de un mínimo más bajo y el precio me empieza a cambiar estructura. Por lo tanto, mi último impulso, ¿sí? Mi último impulso de H1 es este que está acá. Este es el mínimo, este es el máximo. Este era el gap, ¿sí? Que tenía este bloque, ¿sí? Que el precio tenía que ir a rellenar. Y me pregunto, una vez que ya entiendo el rango operativo en el cual estoy, entiendo que todo esto es un impulso, ¿bien? Y que está teniendo una reacción a la baja. Digo, ok, entendiendo esta reacción a la baja, primero me voy a preguntar por qué el precio reaccionó acá. Miro a mi izquierda y digo, acá yo tenía un IFBG, o sea, acá tenía un FBG a la baja, un FBG al alza, que el precio, fíjense que nunca respetó, y recién acá el precio lo está yendo a buscar y usando como una zona de oferta. Empieza a mostrarme volumen a la baja y digo, ok, viendo esto que fue el lunes, me empiezo a marcar que cuando yo estoy en una zona de oferta y realmente el volumen lo acompaña, esta primer zonita de demanda es probable que sea débil. Porque si yo me tengo que poner a pensar cuál sería el descuento óptimo de todo este movimiento de impulso de H1, es por debajo del 50%. Y si miro acá, tengo dos mínimos iguales, casi prácticamente iguales. Entonces el precio tranquilamente podría bajar y hacer un descuento. Ya después si rompe a la baja, generando un mínimo más bajo que este, bueno, ahí ya el contexto empieza a ir un poco más a la baja, pero siempre voy a ir a mis zonitas más cercanas. Por lo tanto, este era mi posible fallo de demanda. Bien, bajo de temporalidad para ver qué ocurrió acá y obviamente más que seguro vamos a ver un quiebre en la estructura, ¿sí? en el rango operativo. Fíjense que todo el impulso que teníamos de H1, viendo todo este rango operativo, ¿sí? Impulsos y retrocesos alcistas, ¿sí? Con máximos y mínimos que cada vez sean más altos, fíjense que acá esto se termina. Por lo tanto, cuando yo tengo la finalización, o sea, con el quiebre de estructura, ¿sí? En M15 de un impulso de H1, eso ya me dice que probablemente el precio pueda ir a buscar el descuento. Bien, entonces, ya siguiendo, ¿sí? Lo que hizo el precio acá, digo, ok, tengo un cambio de estructura, llegó, ¿sí? A esta zonita de H1 de reacción que para mí era de posible fallo de demanda, porque el precio tiene sentido que venga a buscar un descuento más profundo, ¿sí? Si llegó a una zona de oferta, la siguiente zona de demanda que yo tenga es muy probable que sea débil. ¿Y qué decimos cuando tenemos un posible fallo de la zona? Que el precio te va a hacer un falso BOS. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá sigo la estructura de M15. El precio acá me genera como este retroceso, pero fíjense que el precio acá falla un poquito, ¿sí? En hacerme un mínimo más bajo. ¿Qué empieza a hacer el precio acá? Empieza como a meterse en rango. Acá ya arranca nuestro día operativo.
empieza a meterse un poquito en rango, ¿sí? Me empieza a generar como una mini tendencia alcista interna, pero a mí lo que me interesa es ir a la baja por el contexto, por el potencial contexto. Entonces, si yo digo, ok, si el precio tendría que ir a buscar una zonita de reacción a la baja, de este último impulso a la baja que me hizo, ¿cuál sería? Este bloque que está acá, que tiene un FBG, ¿sí? Y si yo tengo mi zonita de mitigación, ¿cuál sería mi zona de inducción? ¿Sí? Este máximo que está acá. Entonces acá ya tenemos un ejemplo a la baja, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi inducción media? Este es un concepto que se lo pueden anotar también. Bueno, llevamos una hora de grabación, pero ya les queda poco. Pero bueno, este tiempo acá les va a servir a ustedes para afilar el ojo con el Nasdaq, ¿bien? ¿Cuál sería la inducción media óptima? Siempre la que esté por encima, ¿sí? El máximo o el mínimo, siempre el máximo que esté por encima del rango de Asia o el mínimo que esté por debajo del rango de Asia, de M15, ¿bien? De M15. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la oferta de M15, que es mi zona de reacción, de mitigación, junto a una inducción, y ya tengo los dos pasos. Me pregunto el tercero, ¿dónde está el patrón de liquidez generado en toda esta tendencia alcista? Todos estos mínimos que son consecutivamente altos es liquidez, ¿sí? Ahora, si el precio quiere hacer un descuento, ¿cuál sería mi zona de descuento que tengo en M15? La única zonita de descuento que tenía en M15 era este FBG. Entonces, desde mi zona de oferta hasta mi próxima zona de parada de M15, ¿tiene sentido mi entrada? ¿Me da un buen ratio riesgo-beneficio? Sí, no, y ahí ustedes toman la decisión. Pero yo tenía los 3 puntos del ciclo de liquidez del día. Tengo la mitigación de oferta de M15, que fue mi último impulso alcista. Me da mucho mejor la inducción, ¿sí? Que es sacar este máximo antes de que llegue a la mitigación, y después de que el precio haga eso me pregunto dónde está la liquidez. La liquidez debería estar en la dirección que yo quiero ir. Si yo estoy en dirección a la baja, yo quiero ver patrón de liquidez, o sea que el precio vaya a esa dirección que yo quiero ir. Por ejemplo, acá en esta tendencia alcista, que es una dirección contraria a la dirección que yo quiero ir, debajo de todos estos mínimos es liquidez. Después acá me da más confluencia que tenga dos mínimos iguales, por lo tanto es más liquidez. Pero fíjense que primero miro la mitigación, la inducción y por último la liquidez, que vaya en confluencia con todo el contexto que me va acompañando. Bien, entonces, ¿qué hace Asia? Rango, o sea, no hace mucho. ¿Qué hace Londres? Saca máximos, está ahí como generando casi dos mínimos iguales, y antes de la apertura, ¿sí?, de Nueva York, el precio sube. No me digan, ¿dónde hace la inducción? En los primeros minutos de la apertura, ¿sí? Acá hay que tener muy claro el contexto, ¿sí? Si yo tengo una inducción, una sacada de máximo mínimo dentro de la apertura, es genial que me lo hagan los primeros minutos, ¿bien? Porque la inducción media, sí, que es de M15, ¿a qué le llamo inducción media? A temporalidad de M15, que es una temporalidad media, ¿bien? O sea, nosotros siempre podemos tener, por ejemplo, no es lo mismo una inducción media de M15 que una inducción o una sacada de máximo o mínimo de 4H, que sabemos que es una reversión para largo, o sea que se puede aprovechar mucho más tiempo, que puede durar mucho más tiempo. Volvemos acá. Fíjense que abre la apertura y me hace la inducción, ¿sí? O sea, esta inducción ya es válida con la mitigación, la manipulación, entre comillas, que hace Nueva York en la apertura, llegando a mi zona de oferta M15. ¿Bien? Y ahí, ¿qué es lo que hago? Busco quiebre de estructura. Acá, una vez que el precio toca mi zona de M15, busco confirmación a la baja. Mi confirmación a la baja va a ser, bueno, acá se ve mucho mejor, ¿sí? El último impulso, zona de reacción para mitigar, la inducción, ¿sí?, que es el máximo que está por encima del rango de Asia,
que es la inducción media, apertura Nueva York hace esta inducción y empieza el volumen bajista. Vamos a buscar una confirmación y acá tengo la primera confirmación. Después de la inducción voy a buscar el quiebre de estructura. Acá tengo el primer BOS, ¿sí? El precio acá baila un poquito, está un poco lento. Y después el precio acá reacciona a este bloque, ¿sí? De M1, M5 y también estaba en M15. Todo esto que había acá, había un vacío en M15 y esto que estaba acá era un bloque de M15 también. Entonces digo, ok, el precio puede venir a tener esta mitigación. Acá el mismo patrón, mitigación. Antes de la mitigación tengo una inducción y donde tengo la liquidez en toda esta tendencia alcista en los mínimos. Y si yo quiero ir a la baja, tiene sentido este patrón de liquidez para que vaya a buscar. Entonces yo donde ejecuté mi entrada, una vez que el precio tocó acá, esperé el BOS y entré en este FBG, ¿sí? Impulso, retroceso. Listo. Sí, impulso, retroceso. Ejecuté acá mi stop loss, donde lo puse por encima de este bloque, ¿sí? Por encima de esta zonita de reacción. El precio se volvió un poquito, ¿sí? Y después acá tranquilamente volvió a dar otra entrada. Quiebre de estructura, retroceso y se empieza a ir a la baja. Vamos a ver un poquito más de detalle, a ver qué más tenemos. Ah, bueno. Y el precio terminó llegando al TP, me dio 1.4, ¿sí? Terminó dando mucho más, ¿sí? Porque terminó llegando a esta zona. El precio llegó a la zona objetivo, pero no llegó durante el mismo día, sino que llegó al siguiente día. ¿Qué pasa? Yo protegí la entrada. Una vez que el precio abrió, ¿sí? Me abrió con un gap bajista, yo dije, bueno, me pongo el profit por arriba, ¿sí? De ese máximo, y después el precio se volvió y bajó. O sea, estuvo a nada de tocar y después lo volvió a tocar a esta zona. Pero bueno, yo me protegí, me fui con un 1.4 y me fui feliz. Bien, si el precio seguía corriendo me daba un 1.7, también era feliz. De cualquiera de las dos formas, lo que importa siempre es las proyecciones. Ser cada vez mejor en las proyecciones de cómo entender el precio al corto plazo. Si yo puedo entender el precio en el corto plazo, es un dominio que tenés y la confianza que te eleva, que hace que puedas entrar mejor, que tomes mejores decisiones y que sobre todo entres en esas entradas que tienen alta probabilidad. Bien. Y vamos con la última, que esta fue en vivo. Este fue un error mío de no haber prestado atención a un detalle muy muy básico, sinceramente, pero bueno, siempre se aprende y es lo que cuenta, ¿no? De todas formas, acá en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo que vamos a tener de contexto, la inducción, hay días que la inducción la puede hacer antes de la apertura de Nueva York. Si no la hace antes de la apertura, vamos a esperarlo en la apertura. Pero si lo hacen en Londres, no sé, media hora antes de la apertura, simplemente buscamos confirmación. O sea, ya no esperamos tanto la inducción. Bien, acá, ahora vamos a ver mejor este ejemplo. Bueno, acá como ven el precio sigue en rango, no muestra ninguna señal, la única que muestra es esta, que fue del día de ayer. El día terminó a la baja, cerrando con un mínimo debajo del día anterior, pero obviamente acá abrió con gap, y el siguiente día que me estaba haciendo esta mecha, yo dije, bueno, capaz esta mecha es de descuento, ¿sí? De retroceso, y que cierre el cuerpo a la baja. Por lo tanto busqué más información para ver qué podía ser el precio a la venta, ¿no? ¿Por qué? Porque mi contexto, mi último impulso está alcista. Entonces todo lo que está haciendo acá es un ruido de retroceso. Bien. Entonces me quedo con el último impulso de 4H. En 4H digo, bueno, ¿por qué el precio está reaccionando acá? Ah, mira, tengo un FBG. Ok, tiene sentido que el precio baje y venga a buscar este mínimo. Sería lo ideal. Vamos a ver acá. Bien, bajo a H1. Entiendo que este es mi último impulso. Y en H1, que tenía el FBG de 4H acá, también tengo confluencia con un IFBG, sí, que es de oferta
Y digo, ok, ya acá tengo dos confluencias, tengo un buen retroceso que el precio podría ir a la baja. Bien, bajo de temporalidad y empiezo a aplicar los conceptos del ciclo de la liquidez del día. Esos serían los 3 pasos de siempre. Encontrar una zona de mitigación que antes de que llegue a esa mitigación tenga una inducción. Y por último punto, que es el tercero, es dónde está la liquidez. Bien. ¿Cuál es mi última zona de reacción que se ve mejor en... no saqué foto en 15. Bueno, lo vi en M5 acá. Pero acá teníamos un bloque de M15. En M15 no se veía muy bien la inducción, así que acá sí tuve que bajar a M5 para encontrar esta inducción. Bien, yo tenía acá la mitigación, la inducción, y fíjense qué es lo que hace el precio. Esto fue el día anterior, ¿no? Pero está bueno seguir, obviamente, los pasos o las huellas que va dejando el precio. Todo esto era mi último impulso bajista. Veo que el precio acá empieza a hacer cambios alcistas, ¿sí? Acá empieza a generar como un achicharramiento, por así decirlo, de la tendencia alcista, sigue subiendo, ¿sí? Hay una micro tendencia alcista que es con el propósito de hacer el retroceso. Entonces, una vez que llega a mi zona, ¿sí? A mi zona de oferta de M15, ahí empiezo a bajar para ver, digo, ok, llegó a mi zona de mitigación. ¿Tengo inducción? Sí, mira, tenía este máximo antes de llegar a esta zonita. Justo estoy en la zonita del FBG4H, todo me indica que acá el precio tiene probable reacción a la baja. ¿Qué espero? Espero un BOS. Bien. Tengo la mitigación, inducción y el tercer paso, ¿cuál es? Preguntarse dónde está la liquidez. Si yo quiero ir a la baja, ¿dónde tengo que encontrar la liquidez? En los mínimos de una tendencia alcista. Y todo esto que generó acá el precio era un patrón de liquidez. Bien. Entonces, antes de la apertura, fíjense, el día arranca acá, Asia sigue acá, cierra acá, Londres saca, Londres sí llega acá y empieza a cambiar de estructura, empieza a darme movimientos a la baja. El precio hace pequeño retroceso. Fíjense que este BOS es medio porque fíjense que no lo hace con cuerpo, lo hace con mecha. El precio me genera un nuevo impulso en M15 y acá pongo que la inducción ocurre en preapertura. Entonces, si yo ya tengo la inducción y a punto, ahí me agarró hipo, perdón, a punto llega a abrir la apertura de Nueva York, yo lo que voy a buscar es confirmación. Después de la manipulación, siempre voy a buscar un BOS, ¿sí? Siempre, acuérdense de esto, después de una manipulación voy a buscar el verdadero BOS. Tengo la inducción, ¿sí? La sacada, que esta sacada de máximo, de mínimo, generalmente ocurre en apertura de Nueva York, pero si ocurre antes, ustedes ya saben que ya ocurrió la inducción del día, ¿bien? Tipo, no la esperen en Nueva York porque no va a ocurrir. O probablemente no ocurra, o sea que ya cumplió su rol de inducir el máximo y ahora el precio empieza a ir a la baja. Entonces, este fue un dato, ¿bien? Para que ustedes sepan diferenciar si el precio induce antes, en Londres, unos minutos antes de la apertura, o lo hace en los primeros minutos de la apertura. Bien. Ahora, una diferencia o una duda que quizás les puede surgir es, che, Mili, ¿y la inducción que hace en Nueva York? ¿Sí o sí tiene que ser de un máximo o mínimo de la tendencia de 15 minutos? Sí y no, porque depende siempre del contexto. Porque si Nueva York abría acá, nosotros ya tomaríamos la inducción de este máximo por haber llegado a esta mitigación. Bien, pero puede pasar que como Nueva York todavía no abrió, ocurra esta inducción, ¿sí? Siempre depende del contexto. Entonces, fíjense que el precio saca este máximo, hace reacción a la baja y ahí el precio cuando abre en Nueva York me parece que abre 10, acá me parece que ya abrió Nueva York, a ver si tengo más fotos. Miren. Acá yo entré en esta entrada. Bien, esperé el BOS.
¿sí? Después de la inducción, yo esperé el cambio de estructura, esperé el retroceso en este imbalance. Acá tenía de este último impulso, acá tenía el IFBG, bien, y también acá dentro de esta reacción también tenía un IFBG que fue la que ejecuté. Bien, entonces el precio acá empieza a reaccionar a la baja. Acá da una segunda oportunidad. Bien, ustedes pueden ejecutar en M1, ¿sí? También en M5. O sea, por eso les digo, no piensen que las entradas se les va a ir, porque los quiebres de M5 realmente hacen descuentos, no es que el precio se va. Son muy, muy, muy pocas las veces que el precio se dispara y nunca vuelve. Entonces, todo este rango operativo que nosotros vemos al alza de M1, en realidad es todo un impulso de M5. Pero fíjense que a mi derecha, cuando abre Nueva York, ¿qué hace el precio? Hace un BOS a la baja, ¿sí? Después de la manipulación. Siempre después de la manipulación, primero busquen el BOS. Después del BOS, ahí sí, retroceso y las confirmaciones. Si yo hubiera tomado este BOS de M5, el retroceso donde hubiera estado, acá. Bien, impulso, retroceso y entro. Bien. A ver si se ve mejor. Bueno, acá el precio... Bueno, después de este quiebre, acá, bueno, esto ya se lo mostré en temporalidades más chicas. Esta entrada yo la tomé, que fue que estábamos en vivo y les mostré que tenía dos opciones. Bueno, mi punto de salida, ¿sí? Acá se ve mejor. Mi punto de salida siempre va a ser M15, mi próxima zona de reacción de M15. Esta que está acá. Tenía todo este FBG, tenía toda esta liquidez que el precio tenía que ir a buscar y este IFBG. Entonces, realmente desde acá hasta acá, valido la entrada. ¿Tiene sentido meter esta entrada? ¿Va con el ratio riesgo-beneficio que yo busco? Sí, no, y ahí ustedes toman la decisión. En este caso yo obviamente la tomé porque me pareció un buen ratio riesgo-beneficio y el precio termina llegando, ¿sí? En Nueva York, a ver, vamos a ver. Bueno, acá se ve un poquito mejor, ¿sí? Acá con las flechitas le puse la primera entrada, que fue después del BOS de M1, después de la inducción, y después con el BOS de M5, ¿sí? Donde también acá te daba otra oportunidad en el bloque. Bien, el precio termina llegando acá y empieza a reaccionar al alza, que es ahí donde nosotras metimos compra y que fue la que nos sacó. Nos sacó sinceramente fue un stop loss muy tonto de mi parte, porque el stop loss siempre va por debajo de un máximo de M5 o un mínimo de M5. Bien. Acá teníamos que el precio, estaba la posibilidad de que el precio empiece a reaccionar al alza. Yo después marqué este FBG de H1, o sea que el precio de acá podía subir hasta acá. Entonces de acá a acá podíamos meter compras. Bien, lo que pasó es que vimos el cambio de estructura en H1 acá y fue que entramos mal. O sea, la entrada tendría que haber sido con el SL debajo de este mínimo, que era el mínimo de M5. Bien, el precio acá rellenó el FBG y se fue. Acá estuvo jugando un ratito, hizo como una inducción, terminó de cerrar acá y se fue al alza. Bien, llegó al FBG de H1 y se fue para abajo. A ver acá que tenemos. Esta fue la entrada que metimos que nos tocó SL. Por lo menos de mi parte no va a volver a pasar que yo ponga un SL acá, sino que lo voy a poner acá, como siempre lo pongo en M5, no sé por qué lo puse ahí. Pero bueno, se entendía que la dirección a corto plazo podía ser esa, entonces por eso ejecutamos la entrada y tenía validez. Entonces en el día fíjense que se puede aprovechar compra, ventas, o sea, mientras vos afiles el ojo y sepas cómo viene la dirección del día, se pueden aprovechar estos movimientos, ¿bien? Después también otra cosa que observé es que tranquilamente podríamos haber marcado el bloque de M5, ¿sí? Y entrar en el bloque de M5 de una y nos daba un 1.3. Pero bueno,
son detalles para mejorar siempre en cada semana, en cada trade. Así que bueno, esos son las entradas. Fíjense que tienen distintos contextos, márquenselos. Anoten si los distintos contextos tienen ejemplos para la compra, tienen ejemplos para la venta, tienen los 3 pasos de mitigación, inducción y sacada de liquidez, tienen los patrones de entrada, ¿sí? Siempre que esperamos el quiebre en la zona de reacción, ¿sí? Yo siempre que espero confirmación tiene que ser dentro de una zona base, de una zona de reacción, no puede ser en el medio de la nada. Tiene que tener sentido donde el precio me está haciendo el cambio de estructura que yo estoy esperando. Y lo más importante es siempre tener la mirada en mi punto objetivo de H1. Bien, por ejemplo, mi punto objetivo de H1 acá era este. Yo entiendo que el precio está acá y de esta zona de demanda se va a ir a esta zona de oferta. Bien, acá el precio podría empezar a cambiar de dirección. Entonces de acá a acá, ¿puedo meter compra? El ratio riesgo es válido para mi plan de trading. Para mi plan de trading, sí, no. Y ahí uno toma la decisión. Bien. Pero bueno, eso fue todas las entradas que metí desde la cuenta. Y bueno, las próximas que tenga también les voy a ir subiendo el paso a paso de cómo se va analizando. Porque estos videos están buenos porque se aplican todos los conceptos, ¿sí? Y les va a servir a ustedes para afilar los distintos contextos que marca siempre el precio. No siempre vamos a tener el precio tan armónico, tan lindo, pero entendiendo al corto plazo dónde va el precio, el contexto, empezar a leer las velas, la fuerza, nos dice mucho, ¿sí? Que podemos aprovechar. Así que bueno, hasta la próxima, chicos, hasta el próximo video.